aceptamos el reto. Respondemos al llamado de Dios. Esto es Generación Libre, edición juvenil. Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia de Betel Radio. Ya estamos en vivo y en directo en una emisión más del programa Generación Libre. Así que vamos a tocar un tema muy interesante para toda la juventud cristiana, para todos nuestros hermanos en la fe. Y quiero empezar con un texto bíblico muy importante que dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También en Jeremías, en el capítulo 17, el verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que vamos a estar desarrollando este tema, que es cómo andar, cómo debe ser el joven conforme al corazón de Dios. Un tema tan interesante, y para ello estamos contando con la presencia de nuestro hermano Roger Vázquez y nuestra hermana Gisela Matos, quienes también van a dar palabras de saludo. Dios le bendiga a todos los radioyentes de su programa Generación Libre. Un gozo poder estar nuevamente compartiendo temas tan interesantes, y qué bonito tema, Fanny, Roger, sí, que es un joven conforme al corazón de Dios, y queremos desarrollarlo en este día. Amén. Dios le bendiga, hermana Fanny, hermana Gisela. Dios le bendiga a todos los que nos sintonizan en Radio Betel, los que nos ven por las redes sociales. Una vez contentos, más aquí va a haber un tema muy importante de cómo debemos estar dentro, ¿no?, de nuestro corazón para poder agradar a Dios. Claro que sí, y queremos empezar con esto, ¿no? Dice la palabra clave en estos textos bíblicos que acababa de leer, está corazón, dice esta palabra corazón, ¿no? Pero la Biblia no se refiere a él como el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que lo ubica como el centro del ser, el lugar donde radican las emociones, los pensamientos y donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Así entonces el corazón, bíblicamente hablando, es quien regula el comportamiento del ser humano, pues allí en el corazón nace la vida, así que es muy importante cuidarlo y disciplinarlo y fortalecerlo. En la Biblia también nos habla un tema muy importante de un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, y que la Biblia lo relata a este personaje como David. Y los judíos, en un intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaba con sus criaturas, enseñaban que Jehová Dios tenía corazón, no físico, y que en este radicaba la voluntad para los hombres, y que solo quienes vivían una vida conforme al corazón de Dios podían acceder a toda clase de bendiciones. Vamos a leer un versículo también en particular que nos habla algo al respecto y que será crucial para entender el tema del día de hoy. Y dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y eso lo relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el verso 22. Así que es tan importante poder analizar desde este punto de vista qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como jóvenes también, cómo David en esa etapa de su juventud pudo darle lo mejor de sus años a Dios. Y creo que también nosotros somos jóvenes, y en esta tarde va a estar con nosotros el pastor Pablo Vilches para que nos ayude también a cómo debe andar un joven conforme al corazón de Dios, y obviamente con el consejo oportuno con la Biblia, ¿no? Así que, hermano Roger, en su opinión, díganos cómo debe ser un joven conforme al corazón de Dios, y vamos a ir describiendo después punto por punto de lo que Dios demanda de sus hijos también. Yo creo que el ejemplo que nombraste hace un momento de David es un ejemplo clave, ¿no? Sí. Porque David era un jovencito que estaba dedicado a adorar a Dios siempre. En cada momento adoraba, buscaba de Dios, de su presencia. Yo me imagino que siempre, la Biblia no lo relata, pero yo creo que siempre él estaba conectado con la presencia de Dios, en comunión con Dios. Y es importante esto de que su corazón era conforme a Dios, porque recuerdo con el rey Saúl. El rey Saúl lo perseguía, pero él no guardaba rencor en su corazón. Había un cierto temor, y ese temor involucraba el respeto. Claro, el respeto al rey, ¿no? Al rey las autoridades. Saúl, claro.
no había resentimiento, es lo más importante, ¿no? Para que sea el corazón conforme a Dios no tiene que haber resentimiento ni rencores, ¿no? Y no solo eso, que también David era un joven muy obediente, porque ciertamente el Señor llamó al Saúl como rey, pero Saúl no se quiso sujetar a lo que el Señor, ¿no?, le decía. No dependía de Dios, sino quería hacer algo a su manera. Entonces vemos que el Señor se desagrada de Saúl y escoge por rey a David, un jovencito que quizá nadie daba un centavo por él, porque era tan menudito, joven, como que a veces a los jóvenes nos ven como que él no es capaz de hacer eso, ¿no? Como que nos toman en poco. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios puede hacer algo muy grande, porque es Dios quien usa nuestras vidas. Entonces podemos decir pues que David agradó a Dios, le obedeció y cumplió sus designios. Por eso el Señor lo honró diciendo que fue un hombre conforme a su corazón. Un título que pocos humanos podrían ostentar, y ser conforme al corazón de Dios le valió a David convertirse en el rey de todo un país. Pasó a ser de ser un pastor de ovejas a monarca absoluto, y eso solo ocurre cuando estás en el corazón de Dios. Vamos a una pausa y retornamos, y obviamente con el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos con Generación Libre, edición juvenil. Muy bien, 3 de la tarde con 7 minutos. El día de hoy tenemos este tema tan importante para toda la juventud. ¿Cómo debe andar un joven conforme al corazón de Dios? Así que vamos a escuchar un breve informe para ya ir comentando sobre este tema. Adelante. Los jóvenes y su relación personal con Dios. Hoy en día, muchos jóvenes se encuentran inmersos dentro de algún vicio, pensamiento o diversas cosas que poco a poco lo van alejando de la enseñanza de Dios. Por otro lado, el joven cristiano construye su vida a través de la palabra de Dios. Sin embargo, en ambos casos los jóvenes se enfrentan a diversas situaciones: soledad, fracasos, desilusiones en su vida personal, a la vida profesional, etc. Pero sepan que en los momentos difíciles no están solo. ¿Qué gana el joven con preocuparse al extremo por lo que está viviendo? ¿Lo solucionará preocupándose en ello? En efecto, la búsqueda de Dios ante las situaciones problemáticas cambiará el rumbo de cada vida, ya que al depositar las cargas en Dios, Él da paz a su corazón y mente. Sobre todo, quiere mostrar que cuando se confía plenamente en Él, Dios jamás defraudará. Mateo 11:28 dice: ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Por ello te invito a ir delante del Señor en oración, confiar en Él para hacerle suyo tus problemas y esperar con paciencia para no desesperarnos con nada. Recuerda que en la Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Confiemos en Dios y no desesperemos. Muy bien, 3 de la tarde con 9 minutos y continuamos en Generación Libre. Un tema muy importante que comentábamos de cómo andar conforme al corazón de Dios. ¿Será algo difícil, hermano Roger, poder hacer la voluntad de Dios como jóvenes que somos actualmente? Creo que no. Encontrar el camino a la correcta guianza de Dios es buscarle a Él solamente, ¿no? David sabía, el Señor ya le había dicho que Él iba a ser rey. Él esperó su tiempo, porque tenía un corazón sencillo, humilde, que esperaba el tiempo de Dios y el momento correcto, ¿no? Dijiste algo muy importante entre tus palabras, un joven sencillo, y habla de humildad también, ¿no? Que Dios demanda de cada uno de nosotros como jóvenes que somos, y sobre todo también algo que vamos a resaltar en ese tema son las características no ciertamente de David, sino lo que a Dios le agradó de David, ¿no? En el tema de un corazón fiel, en la obediencia, en que obedeció también, bueno, valga la redundancia, fue valiente, prudente en sus palabras. Esa palabra es algo tan importante que muchas veces nos falta a muchos jóvenes, Gisela. Así es. Yo creo que para el joven hoy en día tener el corazón como Dios le hace un tanto difícil, ¿no? Porque muchos no llegan a obedecer su palabra. Pasa que un momento obedecen la palabra, pero de ahí se olvidan y como que le fallan al Señor. Pero recordemos que también David, ¿no? Pecó delante de Dios.
al inicio todo iba muy bien, pero cayó en el adulterio, cayó en algunas cosas. Un tema que realmente como hombre de Dios, ¿no? Como este personaje bíblico que nos relata, porque Dios nos cuenta toda la historia. Dios no solamente ve quizás lo bueno, sino también nuestras fallas como seres humanos. Pero en este tema lo que queremos resaltar es como él, como joven, pudo andar conforme a esa voluntad de Dios, de ser obediente, de resaltar esas virtudes que él tenía. Y justamente decía, prudente en tus palabras, ¿por qué? Porque como creyentes eso debemos conducirnos para ser de bendición a otras personas, de saber hablar también lo que debemos de hablar y hasta qué punto, ¿no? Ya creo que si abarcamos un poco más es en el tema de mantener una relación también íntima con Dios, que algo también que resaltaba mucho en David, hermano Roger. Claro, aparte creo que si uno se mantiene en comunión con Dios, el Señor siempre nos da ese dominio propio, ¿no? De qué debemos de hablar, ahí viene la prudencia, ¿no? Qué debemos de expresar y poder oír lo que nosotros decimos, ¿no? Porque a veces, haciendo un paréntesis, podemos hacer daño a otras personas, incomodándoles con unas palabras, pero uno dice, no dije nada, ¿no? Pero ahí está la intención del corazón, ¿no? El corazón nadie lo conoce, dice, ¿no? Solamente el Señor lo conoce, ¿no? Y eso es tan importante, y como jóvenes como Dios, a través de la Biblia, Gisela también nos deja tantas cosas y enseñanzas. Tú decías algo muy cierto, ¿no? David también, no solamente en la Biblia nos registra su parte de su juventud, sino también ya como adulto también, como padre también, quizás muchos errores que se pueden cometer porque somos seres humanos, pero como a toda la Biblia hay una enseñanza para que nosotros esos errores no los cometamos y nos cuidemos también. Exactamente, como jóvenes. Eso quería mencionar, ¿no? Después de esto, él se arrepiente y vemos eso, que a Dios le agrada que nosotros nos arrepentamos, que vayamos hacia Él y le pidamos perdón, ¿no? De lo que estamos haciendo. Reconocemos de que sin Dios no podemos hacer nada, de que Él nos da las fuerzas, de que Él es quien nos ayuda a vencer todo pecado, toda dificultad. Entonces, la dependencia de Dios es un punto que debemos resaltar, ¿no? Que el joven no debe hacer lo que él quiere a su manera, sino siempre depender de la guianza del Señor. No apoyarnos en nuestras propias opiniones. Ese corazón sencillo, ¿no? Para poder arrepentirse, y ahí está todo el libro de los Salmos, ¿no? Sí, en los Salmos están todas las exclamaciones del Señor. Una prosa muy linda que nos relata siempre en los Salmos y que nos eleva también a adorar a Dios, reconocerlo y identificarnos con ese autor de ese libro, porque realmente vemos que ha pasado situaciones difíciles en las cuales también nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado. Y bien, ya nos encontramos con el pastor Pablo Vilches. Pastor, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte también de esta juventud, una representación, digamos así, de esa duda de cómo debe andar un joven conforme al corazón de Dios, pastor. Dios le bendiga. Bueno, primeramente agradecer la invitación, que Dios los bendiga a todos los que nos están sintonizando también, pero el tema es importante porque cuando uno ve la historia de David, siempre puede ver el éxito de David, ¿no? Pero en realidad el éxito de David fue en poder entender que la ley de Dios, el obedecer a Dios, el amar a Dios, es que puede doblegar, que puede encauzar el corazón del joven. El joven, más que buscar el ego, el éxito, un logro que sea público, que sea visible, debe buscar ser guiado por la palabra de Dios, el evangelio, a través de la obediencia a su palabra, a través de la sumisión, a través de la obediencia dentro de la iglesia, dentro de cada lugar donde Dios le ha podido levantar, donde Dios lo ha podido poner y ser parte de cualquier congregación. Él puede ahí formar su corazón para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Así es, pastor, y justamente eso queremos analizar, algunos puntos que hemos tomado en cuenta, viendo también algunas virtudes que David tenía, y vamos a ir analizando uno por uno, porque entendemos que desde que el joven se convierte a Cristo, quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios, pero también Dios nos demanda algunos requisitos, y en lo que podemos resaltar de David es que él tenía un corazón fiel, pastor. Eso es algo tan importante. Era un hombre también que era trabajador, pero en esa área del corazón, pastor, donde emana la vida también, dice la Biblia. Bueno, la Biblia habla muchísimo del corazón, ¿no? Habla no solamente como el centro de nuestros pensamientos, decisiones, donde nuestras emociones y sentimientos también fluyen, sino también la Biblia dice que nuestro corazón sin Dios es perverso. O sea, nosotros venimos sin Cristo a la iglesia con un corazón ya orientado al mal, orientado a lo negativo.
Entonces ahora reconstruir ese corazón solamente se puede dar a través de la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener dos cosas: una comunión, que es una relación con Dios, y una vivencia con Dios, que es a través de su palabra. Son esos dos caminos los cuales tiene que trabajar el joven. Si el joven se descuida en una relación con Dios, por más que lea la Biblia, solamente tendrá un concepto, ideales, pensamientos acerca de la Biblia, pero no tendrá una comunión, no tendrá una relación con Dios, porque David se hizo un hombre de fe, un hombre de Dios, por su comunión con Dios, porque él edificó, él construyó. Los salmos de David, se cuenta que él los escribió en su soledad, en su angustia, en la persecución, porque David enfrentó no solamente a un gigante, sino enfrentó momentos muy difíciles de soledad, de tristeza, de dolor, de traición. Pero por eso que él escribe, ¿no? Jehová es mi refugio, Él es mi castillo, es mi torre fuerte, porque él aprendió a refugiarse en Dios. Un tema tan importante, y el tema también, pastor, este punto de la obediencia. ¿Qué podemos resaltar también del joven que tiene que ser obediente? Que es algo a veces, entre comillas, un poco difícil, ¿no? Claro, vivimos en una sociedad de la rebeldía. Así ya es. Más o menos estas dos generaciones se han caracterizado por la rebeldía, ¿no? Por la oposición a la ley, a la instrucción, a la sujeción a los padres. Entonces vienen jóvenes a la iglesia y nosotros mismos llegamos siendo rebeldes, desobedientes a los padres, como dice la Escritura. Entonces ahora en la iglesia nuestra devoción a Dios empieza con la obediencia, empieza con someter nuestro carácter, con someter nuestros pensamientos a su palabra. Y dentro de la estructura de Dios, Dios ha puesto una jerarquía de autoridad que nos cuesta, al principio nos cuesta obedecer. Si el joven no doblega, o sea, no entiende que necesita obedecer para poder tener la gracia de Dios, para que Dios pueda ayudarlo, para que Dios pueda complementarlo, entonces el joven no va a poder crecer, no va a poder desarrollar. O sea, el joven parece simple el método de Dios, pero por simple que parezca, es el más efectivo que existe. Dios ha diseñado la iglesia que a través de ella los jóvenes, las personas que vengan, puedan también someter su corazón, someter su voluntad y probar su obediencia, porque el árbol que puso Dios en el huerto no era para probar a Dios, era para probar el corazón de Eva, así como también las dificultades, las relaciones, todos los aspectos que se dan dentro de la iglesia ponen a prueba el corazón del joven. Un tema también importante, y Así justamente también esa virtud que tenía David era valiente, peleaba sus buenas batallas. Si lo hablamos también, él era un pastor de ovejas, quizás peleaba físicamente con osos, con leones por cuidar su territorio en la labor del cuidado de las ovejas, pero también espiritualmente, no tenía temor ante las batallas espirituales que pueda estar enfrentando. Pastor, eso es tan importante en los jóvenes que hoy se necesitan, porque muchos se desaniman para seguir a Cristo, muchos piensan que seguimos una religión más, pero en realidad no es así, sino hay una convicción que tenemos de amar a Dios, ¿no? Lo que sucedió con David es importante y es hermoso, porque es una palabra que en este tiempo se busca mucho, ¿no? Empatía. David se identificó con el necesitado, David se identificó con el pobre, David se identificó con las ovejas. ¿Quién daría su vida por ovejas de 4 patas? Fácilmente los hubiese dejado que los animales, las fieras se los lleven. No, él dijo, no, yo voy a... Son mis ovejas, son indefensas, yo las protejo, yo las defiendo. Y es lo que hizo cuando se enfrentó a Goliat. Dijo, él viene a provocarnos a nosotros, yo voy a pelear con él. Porque pudo sentir la necesidad, esa empatía que hoy el joven está perdiendo, de entender que Dios ha levantado la iglesia, y por más que él no tenga muchas virtudes o muchas cosas que ofrecer humanas, hay una batalla que enfrentar, hay una batalla que pelear, y hay un estandarte que levantar, que es el evangelio, que es la predicación de la palabra, que es la santidad, que es el ministerio de poder llevar este mensaje, no solamente hablando, sino viviendo una vida limpia, pura, apartada del pecado, en cualquier entorno en el que el joven se pueda desenvolver. Ahora, el corazón del joven muchas veces se ha puesto un poco egoísta, ¿no? En pensar en sí mismo, en sus placeres, en satisfacer sus propios deseos que vienen nada más en la juventud. Claro, el ser humano por naturaleza es egoísta.
Entonces, si el corazón del hombre no se somete a buscar la voluntad de Dios, amar a Dios, entonces no será sensible a la necesidad de otro, no será sensible a la necesidad de su familia, de su entorno. Vivirá simplemente pensando en lo que él quiere, construirá su proyecto de manera personal, de manera egoísta, de manera ambiciosa. Yo quiero alcanzar esto, quiero la gloria, quiero poder, quiero autoridad, y se olvidará del camino que Dios ha trazado. Dios no lo llamó a David a ser un hombre poderoso, la Biblia dice que lo llamó para ser un pastor, para ser un hombre, y David cumplió mucho. No solamente peleó contra Goliat, sino David estandarizó la ciudad, se preocupó por fortalecerla, por fortificarla, se preocupó por establecer verdaderamente un ejército. Fue un hombre que pudo entender el plan de Dios y pudo entender el propósito de Dios. Si el joven no tiene el corazón de Dios y no busca el corazón que Dios quiere en él, no doblega su voluntad y no rinde su corazón a Cristo, tampoco podrá hacer la voluntad de Dios. El servicio es importante, ¿no? El servicio, y como mencionabas, la empatía, y sobre todo la empatía para ser también un hombre que pueda Dios llamar. Hoy, como decía el hermano Roger, los jóvenes quizás, y está bien, no está mal, estudiar, proyectarse en la vida, tener metas y sueños, pero a veces se está dejando un poco de lado el también saber el plan que Dios tiene para su vida, y aún cuanto más en una obra misionera, pastor, que es tan importante que hoy Dios necesita jóvenes también, porque tienen esa formación, esa base para formar una buena familia y poder orientar también a una iglesia donde hay matrimonios que necesitan esa guianza, y qué bueno con un contenido que se conozca bien la Biblia. Y eso, y como pastores, podrían servir mucho mejor a Dios. Claro, Dios tiene un propósito, y Dios está llamando. Principalmente nosotros como cristianos, hablando a los jóvenes cristianos, sabemos que la situación mundial apunta a un solo evento, la venida de Jesucristo. Y antes que Cristo venga, Dios ha prometido mover a la iglesia a que le busque, porque va a haber un ambiente espiritual precioso del cual miles van a ser partes. Entonces Dios está tocando, Dios está llamando, aún todos estos eventos a través de la radio, a través de la televisión, los mensajes, nuestras convenciones, han tenido un tema importante, un tema que tal vez es la gente que no conoce a Cristo no lo entiende, pero nosotros sí podemos marcar y podemos recibir con mucha firmeza el mensaje del Espíritu de Dios. Entonces, si el joven no busca el Espíritu Santo, no va a poder tampoco ligar su corazón y poder entender el propósito que Dios tiene. Porque David pudo morir enfrentando a Goliat. Era válido, pero él estuvo dispuesto a morir porque estaba siendo manchada la honra de su Dios. En la idea de David estaba enfrentando a Goliat en el nombre de Jehová. O sea, yo voy a pelear contra él, y eso es lo que hoy necesita Dios también. Jóvenes que entiendan que Dios siempre tiene un propósito y un proyecto, y más aún cuando todavía uno tiene fuerzas, tiene juventud que ofrecer. Sí, y pasa también que hay jóvenes que tienen temor a emprender nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, predicar o estar al frente de un anexo, salir quizá a un campo misionero. Hay un pequeño temor a poder emprender eso. Claro, todo ser humano tiene un cierto temor a enfrentar cosas nuevas, eventos nuevos, ¿no? Por eso es que uno busca de Dios, ¿no? Nosotros no estamos solos, nosotros no hacemos nada solos, nosotros tenemos un respaldo que es Dios, que la gente a usted lo puede ver sola, a usted lo puede ver solamente como el ciudadano, como la persona que puede transmitir, pero usted está con Dios. Entonces, si Dios es por nosotros, dijo David, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea, no quiere decir que no tenía miedo humano, sino que el temor se vence en la presencia de Dios y entendiendo el respaldo de Dios. Él tenía claro, ¿no?, que Dios siempre iba a estar con él, ¿no? Iba a defender su pueblo. Y eso es, ¿no?, el corazón conforme a Dios, corazón sencillo, humilde, obediente, y que está conectado con Dios y sabe que Dios lo va a respaldar, ¿no? Su confianza estaba en Dios, ¿no? Claro. Hay un post también, hermana Fanny, que dice, ¿cómo defines tu relación con Dios? Y hay un joven que ha comentado, llamado Gerson, dice, defino mi relación con Dios como una amistad inseparable de amor, paciencia y unción en la búsqueda constante de su presencia. También, muy importante. Y pastor, también una virtud más de David, que era prudente en sus palabras. Siempre Dios resaltaba en la Biblia
esa palabra, valga la redundancia, de la prudencia. ¿Qué necesita un joven para ser prudente? Muchas veces eso falta a la juventud. Formación. Formación. Lo que tú decías en David tiene una esencia, ¿no? David tiene una relación con Dios, y a partir de esa relación con Dios comienzan a fluir en él virtudes que eran visibles, que la gente lo reconocía, pero era del fluir de una relación con Dios, porque un espíritu afable, noble, nace de una relación con Dios. O sea, no es simplemente que yo lo pueda aprender de manera temática, sino que yo lo pueda vivir por una relación con Dios. Es como cuando uno está orando, ¿no? Y uno está en la presencia de Dios, uno se levanta y tienes otra visión de tus problemas, de tus situaciones. Aún te puedes enfrentar a momentos críticos, de trato duro, de trato difícil, pero el evento espiritual puede hacer que tú puedas enfrentar las circunstancias de otra manera. Eso era David. David no solamente cuando dice que era prudente en sus palabras, sino porque él entendía que el entorno donde estaba, él, aun cuando veía a Saúl en su mala condición, siempre tuvo que él era el ungido de Jehová. O sea, aquel que tiene una relación con Dios podrá amar a sus autoridades, respetar a sus pastores, respetar a sus líderes, por sencillos que sean, por errores que tengan, por situaciones que tal vez no estemos claros. No se comprendan. Claro, uno lo puede comprender porque está alineado con el corazón de Dios. Muchas veces se apoyan, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. Así soy, dicen. Así soy, ¿qué puedo hacer? Es una forma de excusarse, ¿no? Porque realmente no es así. Cuando uno se conecta con Dios, tiene esa visión espiritual, ¿no? Ve más allá de que quizá un hombre común que no se mete con Dios, no lo ve. Entonces, adquiere del Señor, adquiere, como dice, esas características que el Señor tiene, ¿no? Sabiduría, sus atributos mismos del Señor. La Biblia dice que hasta el necio cuando calla pasa como sabio. Como sabio. Entonces, o sea, David era un hombre que pudo tener una relación con Dios importante. Además, el carácter, el temperamento. En la Biblia vemos que mucha gente vino con un carácter fuerte, explosivo. El caso de Pedro, el caso del mismo apóstol Pablo. Pero fueron transformados por la palabra de Dios y por el fragor, por el trabajar en la obra del Señor. Entonces, mucha gente va a venir con mal carácter, va a venir con malas actitudes, y no es que sean malas personas, sino que así han sido formados en el mundo. Pero ahora en la iglesia, el Espíritu de Dios y el entorno del cristianismo va a hacer que ese carácter sea doblegado, sea golpeado y sea perfeccionado. Porque mucha gente se frustra, ¿no? No, yo quiero que Dios me cambie el carácter. Dios no le va a cambiar el carácter. Esa persona, al entender que su mal carácter le trae problemas, le trae malos momentos, rompe relaciones, va a decir, no, esto yo tengo que cambiar. Como fue el caso de Pedro, como fue cuando Pablo lo encara a Pedro. Pedro ya no es el Pedro explosivo que saca su espada, ¿no? Si Pablo lo hubiese encontrado a Pedro en el momento como era él en principio, hubiese actuado de una forma distinta. Pero la palabra de Dios hace una obra preciosa. ¿Qué involucra tener esa relación como David tuvo, pastor? Pasar horas orando, ayunando, vigilando. Muchas veces dicen, pero yo estoy orando, pero yo estoy ayunando, pero no veo un cambio en mí. No veo que actúo con sabiduría, con prudencia, o me falta entendimiento. Eso es básicamente lo que se necesita, que es importante obviamente, pero lo es todo. ¿Qué más puede ser, pastor? Generalmente nosotros no vemos la otra parte del crecimiento de David. El crecimiento de David se ve como individual, como David solo en la aventura, en las montañas nada más. Esa fue parte de su crecimiento. De ahí la Biblia habla de que él tuvo un mentor que siempre estuvo a su lado y que siempre le guió, que fue Samuel. Entonces el joven necesita que alguien le observe, le corrija, ¿no? Que alguien le administre, que alguien le diga, ¿sabes qué? Esta forma de actuar no está bien por esto, y lo ayude. Una parte paternal, ¿no? Por eso que la parte pastoral dentro de la iglesia es importante. Es de suma importancia. A veces los jóvenes huyen del pastor y las hermanas de la esposa del pastor. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Si yo tengo esto, si yo le digo esto, si yo le hablo en mi corazón. Y eso es al contrario. El joven necesita, porque viene imperfecto y viene a ser perfeccionado,
a través de los hombres y mujeres de Dios que tienen la experiencia para poder trabajar en ellos. Qué importante entonces la labor pastoral, ¿no? Porque a veces muchos jóvenes lo toman como que no, en poco, ¿no? Dicen, no, más bien se fastidian de que el pastor quizá le esté diciendo, corrigiendo, o les molesta porque llamando ellos no la les atención, parece. entre comillas, Exacto. cuando hay una preocupación por su bienestar del joven, y usamos muchas veces esa palabra y caemos en ello, ¿no? De apoyarnos en nuestra propia prudencia y no consultar con personas que han pasado por esa etapa difícil quizás que ellos puedan estar enfrentando, y recibir un consejo es para ayudar, cooperar, para que ese joven le vaya bien al final, pastor, que es importante. Usted trabaja como pastor, está al frente también de una juventud que seguramente habrá muchas situaciones, pero creo que el consejo oportuno se lo da, y ahí está en el joven de aplicarlo a su vida también, que es importante, pastor. Claro, David pudo alcanzar lo que llegó a alcanzar en sus primeros años fue porque tuvo a Samuel. Samuel fue un guía espiritual precioso, lo ayudó, lo guió, lo fortaleció. Aunque en la Biblia, pastor, disculpe, hay pocos registros de esa compañía de David con Samuel, pero habrán sido más quizás todavía de esos encuentros que hayan tenido ellos, de conversar quizás horas, de poder decirle y consultarle cómo puedo actuar en eso, cómo puedo dirigirme. Quizás la Biblia textualmente no puede explicarlo no todo relata, como, ¿no? como Pero la sí Biblia, que... como la vida de Cristo, pero sí creemos que ha habido un consejo oportuno, que muchas veces ese punto no lo habíamos tomado tan en cuenta, así profundamente, pastor, que ahora ya usted nos abre un poco más en ese panorama, ¿no? Claro, siempre los profetas, siempre ellos eran la palabra de Dios andando. Es la palabra de Dios la que va a transmitir, la que va a hacer que el corazón del hombre entienda que está en el error. Porque la Biblia a veces nos muestra puntos que la lógica y que el temperamento a veces no los puede comprender, ¿no? Cómo pedir disculpas cuando yo no he hecho nada, cómo humillarme cuando yo sé que yo tengo la razón. Entonces la Biblia dice, no, tú humíllate, busca la paz, obedece, aunque tú no tengas la culpa, ve y arregla el problema. Tener el carácter de Cristo, ¿no? Nosotros queremos tener la razón, salir victoriosos, ¿no? A mí yo he podido dar mi punto de vista, pero Dios dice no, tú tienes que morir, tienes que someterte, y Dios va a perfeccionar el corazón que Dios quiere en cada creyente para poder utilizarlo. Ustedes decían, ¿no? Si nosotros no alineamos nuestro corazón, entonces Dios no puede usar nuestras vidas tampoco, y por eso es que va a haber una carencia de deseo de servir, de salir, como hubo en muchos años. Este movimiento es un movimiento misionero mundial de jóvenes que salieron, como el pastor Soto, que es nuestro presidente, jóvenes que salieron, como el pastor Rodolfo, que a sus 16 años tuvo una experiencia que marcó su vida. Entonces nuestro movimiento tiene herencia de jóvenes que han podido trascender las barreras de la cultura, de la sociedad, aún de la economía, por el respaldo de Dios. Y justamente qué tremendo, ¿no? El pastor Soto a los 18 años salió a la obra misionera, ¿no? El Señor comenzó a usarlo desde muy joven y ahora lo vemos al frente de la obra. Un reconocimiento también, el Señor recompensa su fidelidad y de buen ejemplo también. Entonces esa es la herencia, pues, porque el Espíritu de Dios que formó el corazón de ellos, que los alineó, sigue obrando, porque Dios sigue trabajando. Entonces si tuviéramos miles de hombres como el pastor Soto, como el pastor Rodolfo, el mundo estaría sacudido, y Dios está preparando esos corazones. Por eso tenemos su ejemplo, hemos crecido bajo su sombra, y hasta el día de hoy mantienen una fidelidad que es digna de reconocer, y que es el respaldo por el cual Dios hasta ahora está con ellos, ¿no? Y Dios sigue preparando jóvenes también para campos donde todavía se necesiten, pero si nos ponemos en las manos de Dios. Vamos a las encuestas, sí, tenemos una encuesta, así que vamos a escucharlo en estos momentos. En estos tiempos tan cambiado, la sociedad ofrece diversas propuestas a los jóvenes, como el placer, los vicios, la moda, la fama, la música y el libertinaje, y tantas otras cosas que hacen que el joven sea un objeto o manipulación. Pero Dios, ¿tiene un plan para nosotros los jóvenes? Acompáñenos a escuchar las siguientes opiniones. ¿Crees que los jóvenes de ahora tienen una relación personal con Dios? Sí, porque siempre ellos
Al pedir, creo que cuando quieren conseguir algo siempre se encomiendan a una persona y esa persona es Dios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir, digamos, me gusta la música y puedo decir que me encomiendo a Él, esperando que, ¿cómo se llama?, que me pueda ayudar y me pueda iluminar mi camino. ¿Es la única forma de poder estar conectados con Dios? No necesariamente, sino mientras rezando, o sea, ya estás rezando y ya estás comunicándote con Dios. No te sabría decir la verdad. En lo personal, en tu caso. Sí, diariamente, claro. ¿Cómo? Desde pequeño, esa es una creencia que me dieron mis abuelos desde el principio. Y siento, he vivido experiencias, por decir así, que me han acercado mucho a Dios y me llevan a creer a Él. Hasta ahora, ¿asiste a una iglesia, algo así? Ahorita no, en Venezuela sí. Si crees que los jóvenes de ahora, los actuales, tienen una comunión con Dios. Una relación personal. No, ahora no. Quizá el mundo les envuelve. Sí. Placeres. Exacto. Exacto, y les aparta del camino de Dios. En lo personal. En lo personal. Ahí creo que influye más la parte negativa. La parte negativa porque lo negativo siempre está ahí, como decir el diablo, Jesús, y siempre está mal influenciando a las personas en lo personal. ¿Con Dios? No creo, porque ahora los jóvenes lo ven como Dios, como algo insignificante, ¿no? O sea, por los ateos, por lo que lo dicen, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hay unas contradicciones sobre lo que dicen de que Dios no creó, sino fue la teoría del Big Bang. Prácticamente el mundo los envuelve. ¿Y en lo personal, en tu caso? En mi caso, a ver, yo solamente tengo fe, nomás, yo no tengo a nadie más. Bueno, con lo que veo actualmente, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los entretiene o qué es lo que les... La tecnología, ¿no? Mayormente la tecnología. Y bueno, redes sociales, incluso se ve en la comunicación, ¿no? La comunicación no es como antes. Incluso en los restaurantes, la gente en lugar de dialogar, conversar, están con el celular, nada más. Y en lo personal, en tu caso, ¿existe una comunicación con Dios? Bueno, la verdad no. El tener una relación personal con Dios comienza en el momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él y pidiéndole que entre en nuestros corazones. Dios nos creó para que nos realicemos como personas en las distintas áreas de nuestras vidas. Adelante, estudios. Muy bien, 3 de la tarde con 38 minutos. Estamos aquí en Generación Libre tocando este tema tan importante, un joven conforme al corazón de Dios. Y escuchamos la encuesta donde muchos jóvenes respondían y decían, ¿tienes una relación con Dios? Y ellos decían, sí, cuando quiero algo le pido y me da. Yo creo en Dios, tengo fe, y son respuestas quizás muy ligeras a lo que realmente ya hemos comprendido ahora con la enseñanza del pastor Pablo Vilches, que verdaderamente es tener una relación con Dios. Así que, pastor, eso falta todavía en la juventud porque no hay un conocimiento realmente de quién es Dios también. Claro, definitivamente que la gente no conoce a Dios. Y los encuestadores generalmente son personas que o han ido a una escuela dominical y algo saben del tema de la iglesia, algo ha captado, pero no han construido una relación con Dios y tampoco han entendido que Dios es el que está buscando al hombre y que a través del evangelio, a través de la predicación, a través de la iglesia, Dios se está acercando a los hombres para que a través de la palabra ellos puedan conocer a Dios. O sea, es un círculo que Dios lo ha creado. Es necesario que a través de su palabra la gente pueda conocer a Dios y pueda acercarse a Él. Pastor, nos comenta César Noa y nos dice, ¿qué diferencia existe entre tener verdadera relación con Dios y el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, o sea, toda nuestra relación con Dios es base al Espíritu de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es una facultad que Dios le da al creyente para obrar en bien de la iglesia. Es un poder manifiesto a través de la señal de la lengua, que Dios obra en el corazón de aquel que busca a Dios. Generalmente las personas buscan el Espíritu Santo para tener un reconocimiento, ¿no? Tengo el Espíritu Santo, y entonces la gente dice, no, ese hermano tiene el Espíritu Santo, pero en realidad la Biblia muestra que el Espíritu Santo Dios le da primeramente a todos los que son cristianos, se lo ha ofrecido. Y el bautismo como tal, aquellos que le buscan y aquellos que le piden para hacer
la voluntad de Dios, a través de la inspiración, así como vemos en el libro de los Hechos, que Pablo quiso ir para un lado, pero tiene una experiencia por el Espíritu y va para otro lugar. Tiene una relación mucho más profunda con Dios. Una persona a través de la comunión debe llegar al bautismo del Espíritu Santo, fortaleciendo su relación, su comunión con Dios, debe llegar a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, por intermedio del Espíritu Santo también vienen los frutos, ¿no? El amor, la compasión, la mansedumbre, todo ello que es importante, ¿no? Para estar en completa relación, en comunión con Dios, ¿no? Y agradar sobre todo a los demás, ¿no? Estar ahí. Claro, el Espíritu de Dios te va a dar simplemente el hecho de que la presencia de Dios te envuelva. Todo tu tema mental, tu tema espiritual, sentimental, emocional, cambia, se transforma. Porque Dios toma un lugar importante en tus decisiones y en tu mente. Por eso es que aún en el Antiguo Testamento Dios buscaba que el pueblo mantenga constantemente la palabra de Dios durante todo el día, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, constantemente. El sábado se dedicaban completamente a adorar a Dios y a escuchar su palabra, porque es la palabra de Dios la que puede encauzar el corazón del hombre, la mente del hombre. Si uno divaga en pensamientos, en emociones, en lo que hoy el mundo oferta, vende y promociona con tanta facilidad, y se olvida de la palabra de Dios, entonces no va a poder, siempre va a estar su corazón tratando de abrazar lo que el mundo, o comparando, ¿no?, el éxito del mundo, como Asaf. Asaf desvió su corazón cuando dice, miraba el progreso, el desarrollo económico, la prosperidad de otros que no servían a Dios y que no temían a Dios. Pero el fin del camino del cristiano no es tener riquezas en esta tierra, sino tener un lugar en el reino de los cielos. El objetivo de la vida, ¿verdad, pastor? Y como usted dice, es al final agradar a Dios para un día morar con Él también por la eternidad. Somos peregrinos y extranjeros, nos dice la Biblia que somos cada uno de nosotros. Tenemos la encuesta, así que vamos a escucharla en estos momentos. Pausa, muy bien, vamos a una pausa y retornamos. Ya volvemos con Generación Libre, edición juvenil. Buenas tardes a todos nuestros amigos que están en sintonía de Generación Libre. Una tarde más de un tema muy importante para todos los jóvenes, un joven conforme al corazón de Dios. Ha llegado el momento de leer los comentarios de todos nuestros amigos que están en sintonía y tenemos a Ivonne Álvar. Ella nos está comentando: defino mi relación con Dios como lo más hermoso que pueda tener. También tenemos el comentario de Darwin Torres González, que nos dice: qué lindo programa, bendiciones. También el saludo de Patricia Alania Raimundo. También tenemos el saludo de Almendra López y de Jordan Jován. Sigamos leyendo los comentarios. Aquí tenemos a Oscar Edmundo Sauma, que dice: ¿cómo puedo vivir en comunión con Dios? Y también tenemos a Noé Estrada, dice: Dios les bendiga, saludos a Radio Betel, estamos en sintonía en Abancay 106.7 FM. Ahora sigamos con este hermoso tema, un joven conforme al corazón de Dios. Adelante, Fanny. Muy bien. 3 de la tarde con 46 minutos. Un tema tan importante como andar conforme al corazón de Dios como jóvenes que somos, y justamente por interno comentábamos con el pastor Pablo Viches este tema tan importante y tan aplicable también de lo que David hacía, era de consultar con Samuel. Yo lo anoté por aquí, pastor, decía el profeta, la palabra de Dios andante. Qué bonita frase, porque es verdad, quizás ahí donde todavía estaban haciendo la Biblia, vamos a decir, incompleta como la tenemos ahora, porque ahí David comenzaba a escribir los salmos y todo. Pero, pastor, muchos jóvenes también, en vez de apoyarse en Dios, del consejo oportuno en la Biblia, leerla, comprender, o también pedir un consejo al pastor, a veces recurrimos, y quizás un error, de ir a los amigos, y muchas veces de la propiedad, donde quizás todavía no han pasado por esa situación para ayudarnos o identificarse con nuestra problemática. ¿Cuán de bueno es eso, pastor? Porque también obviamente hay amigos que sí te aconsejan bien, pero quizás a veces no llegan al punto del consejo exacto para dártelo y ayudarte. Claro, hay que diferenciar y hay que poder entender qué cosas podemos hablar con nuestros amigos y qué cosas no. Porque uno siempre va a tener una vida privada y como seres humanos apuntamos a tener una vida de pareja, una vida de familia. Entonces yo no le puedo abrir completamente mi corazón al mundo, a mi entorno,
Entonces tengo que entender que hay cosas que yo las he vivido y que sí las puede saber la que va a ser mi esposa, con quien voy a compartir mi vida. Pero a veces es negativo que los jóvenes con mucha facilidad le cuentan su pasado, qué hicieron, a veces situaciones inmorales, situaciones de pecado o agresiones en el tipo sexual, y se las comparten amigas y amigos. Entonces cuando ellos se casan, ya muchas personas conocen lo que esa persona ha vivido. Entonces es importante, por eso que se aconseja, ¿no? Situaciones de tema íntimo, de tema vivencial, ¿no? Que a veces son una preocupación, que a veces son temor, que a veces traen momentos de tristeza, momentos de vacío. Hay que acudir a los pastores, porque ellos son los que le van a poder guiar, enseñar y darle la facilidad para poder manejar esa situación. A veces los amigos no tienen esa facilidad. El consejo es muy importante. Pastor, hay una pregunta, sí. Disculpe, Fanny. Ivonne nos dice, ¿tener los frutos del Espíritu Santo son resultados de estar con Dios o de su Espíritu Santo? Los frutos son resultado de una relación con Dios, de una relación directa, porque el bautismo del Espíritu Santo es un evento importante en la vida del cristiano, pero si el cristiano se aleja de Dios y deja de buscar a Dios y deja de someter su vida a la palabra, a la relación con Dios, los frutos no se van a evidenciar. El fruto del Espíritu viene a ser de un corazón que se humilla a Dios, que se somete a Dios, y se va a manifestar la obediencia, la sujeción, la humildad, la sencillez y todos los frutos que están escritos en la Biblia. Claro, cuando uno acepta a Cristo, ahí vienen los frutos, ¿no? Ahí viene el Espíritu de Dios, los frutos. Y aparte es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Claro, porque en ese tema hay bastante confusión entre la juventud. Dicen, ¿tengo el Espíritu Santo o no lo tengo? Tengo a Dios. Tenemos a Dios. El simple hecho, el pastor nos decía, ¿no? Cuando éramos jóvenes nos decía, una de las cosas que nos da mayor fe es cuando uno se mira al espejo antes de ir al culto. Me decía, antes de ir al culto, agarra tu Biblia y párate un espejo. Y yo decía, pero no tiene mucha lógica. Y recuerdo que por primera vez lo hice, me paré vestido así ya con mi terno, con mi Biblia, y me paré frente al espejo y me puse a reír solo, porque yo decía, yo no era así, yo no andaba así. Ahora, ¿qué hago yo con una Biblia? Yo me miraba y decía, ¿qué hago con una Biblia? Yo me acuerdo cuando yo me veía con mi gorra, la ropa del mundo, yendo para el mundo, buscando ir a la fiesta, a pasar el tiempo, y ahora estaba yendo a una iglesia con una Biblia. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu de Dios, el poder de la palabra. Entonces el joven tiene que saber que si está en una iglesia no está por casualidad, es porque el Espíritu de Dios le trae para alimentarlo, para guiarlo, para fortalecerlo, porque tiene un plan. Plan tan importante, pastor. Y bueno, a tomar el consejo. Creo que por eso resaltaba a Dios muchas virtudes de David. Decíamos ya de esa comunión, la prudencia, de tener mucho cuidado lo que contamos a nuestros amigos, hasta qué punto puedo tener de confianza, y a veces la confianza está más en el amigo que en Dios, porque a veces pasamos más horas compartiendo con el amigo, horas y horas conversando, y llegamos a la casa y oramos media hora y a Dios le contamos tan poco cuando Dios quisiera escucharnos más, ¿no? Y hay una pregunta, pastor, en las redes sociales, ya para terminar porque estamos con el tiempo, de un joven de 16 años, y dice: yo quería que Dios me ayude en mis estudios y me ha ayudado, ¿no? Tiene buenas notas, pero dice, yo tengo el anhelo ferviente de servir a Dios, y por mí, si Él me llama, lo dejo todo. ¿Cuán importante es esa decisión en la vida de este joven, pastor? Claro, por eso ahí necesita siempre la orientación del pastor. Así es. Porque si Dios le ha permitido completar un rol, ¿no? Una profesión, Él puede ser muy útil con su profesión. Si está a un paso de terminarla, nosotros como pastores aconsejamos que la termine, que concluya, y que con esa profesión pueda servir, como hay el caso de muchos hombres que sirven con su profesión, con su capacitación. Otra cosa es, si un joven me dice, yo tengo 30 años, ya quiero estudiar, no para servir a Dios, la situación es completamente distinta. Claro. Porque ya emprender una carrera a esa edad va a terminar como a los 40, y a qué hora la va a ejercer. Entonces es complicado. Es distinto, por eso es que es importante, si alguien que ya está estudiando se acerque, converse con el pastor, le diga el sentir, ¿no? que tiene, la carga que tiene, y los tratos que puede tener con Dios. Porque casos especiales. Es otro tema, los tratos de Dios, ¿no? Porque cuando hay tratos de Dios, hay gente que lo deja todo, hay gente que ha dejado carrera, estudios, universidad,
carreras policiales, militares, las han dejado todo porque la convicción que se genera en el alma es tal, y el respaldo que Dios le da también es otra cosa, ¿no? Porque no es que yo dejo todo y a ver qué pasa. No, es yo dejo porque sé que Dios está haciendo algo. Sé que Dios está sanando a los enfermos, que Dios está libertando, que Dios se convierte, le comparte a la gente, se convierte. Entonces se ve un fluir de Dios en la vida de esa persona. Entonces el pastor es el que puede dar el visto, ¿no?, de ese evento en la vida de un hermano. Claro, y cuanto más si es un pastor cercano a él, porque conoce su vida, quizás más de cerca, cómo se conduce, quizás puede ser también una emoción que en el momento ya de la madurez va a poder tomarlo y esperar un poco de tiempo, y la paciencia sobre todo, que el tiempo que Dios decida también para llamar a este joven. Muchas gracias, Pastor Pablo Vilches, gracias por sus consejos que obviamente están respaldados por la Biblia, para que como jóvenes también tomemos, mejor dicho, unas buenas decisiones y andar conforme al corazón de Dios, que es tan difícil muchas veces, pero si tenemos esa comunión con Él, Él nos va a ayudar, Pastor. Palabras finales, Pastor, a toda la juventud que en estos momentos nos están escuchando. Bueno, decirles que Dios está con nosotros, que estamos viviendo tiempos emocionantes para nosotros a través de la Biblia, porque estamos viendo cumplimientos proféticos preciosos, no solamente para el mundo, sino para este movimiento que Dios ha levantado por estos últimos tiempos, que se sientan parte de una de las empresas más importantes que Dios ha levantado en estos últimos tiempos, que es esta obra poderosa de la evangelización, de la predicación. Estamos en más de 60 países del mundo, y eso no es algo muy simple, es algo importante, y la obra está creciendo y necesita de jóvenes comprometidos con esta obra. Que amen a Dios. Qué lindo, así que sigamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. De ahí analizaremos, pasar otro tema, que es el corazón, que habla la Biblia del corazón, porque todavía esto es un tema tan corto. Sí, muy amplio. Es un tema más amplio que vamos a tomarlo más adelante. Hermano Roger, palabras finales y Gisela. Amén. Es importantísimo la comunión con Dios para que realmente el corazón sea conforme a Él, ¿no? Conectado con Dios, para que las virtudes, todas las cosas de Dios se nos peguen a nosotros y actuemos correctamente en la vida, ¿no? Sí, muy importante este tema, hermoso, porque nos enseña a poder conocer al Señor y en base a Él trabajar, ¿no?, en esta vida, poder también ser de apoyo para muchos jóvenes que están quizá fuera de la voluntad del Señor, o no saben cómo crear esa relación, esa comunión, que hay muchas incógnitas en la mente del joven. Pero qué bueno que pues acá se desarrollen estos temas.